Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada, de Física de 11º año, y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Es importante que aprovechen esos espacios y compartan esta hermosa clase que con mucho amor y cariño hemos preparado para ustedes. En este momento es importante preparar nuestro espacio para trabajar. Pueden buscar un espacio cómodo, iluminado, donde puedan tener lápiz, cuaderno y una calculadora. También quiero que tengan una actitud positiva, con ganas de aprender, esos deseos de superación. Siempre es importante estar motivados, y más ahora, con el aprendizaje a distancia. Bueno, también puede invitar a sus familiares a compartir esta clase con nosotros. Sé que les va a gustar. Bueno, es importante recordar lo que vimos en la clase anterior. Probablemente recuerdan que estuvimos hablando, hicimos un repaso sobre las leyes de Newton, pero una introducción a la hidrostática. Hoy estaremos ampliando conocimientos y habilidades con el tema de la hidrostática, un tema fascinante. Es importante recordar el concepto de hidrostática. El concepto de hidrostática nos dice que es una rama de la física que estudia los fluidos en reposo. Y cuando hablamos de fluido, ¿cómo en qué pensamos? Bueno, debemos recordar que la materia se presenta en varios estados, en 3 fundamentales como sólido, líquido y gaseoso. También podríamos mencionar el plasma y el condensado Bose-Einstein, pero hoy no vamos a profundizar en todos los estados de la materia, sino que nos interesan los líquidos y los gases, porque esos son considerados fluidos. Cuando hablamos de líquidos, podemos decir que tienen volumen definido, pero que no tienen forma definida. Y cuando hablamos de los gases, podemos decir que no tienen forma ni volumen definido y que son muy compresibles, a diferencia de los líquidos. Muy bien. Para seguir ampliando sobre el tema de la hidrostática, es importante iniciar la clase comprendiendo o pensando en un reto, para que durante la clase ustedes me ayuden a encontrar la respuesta. Así que veamos el reto en este momento. El reto dice, ¿por qué un clavo de acero se hunde en el agua, mientras que los barcos de acero flotan? ¿Conocen ustedes la respuesta? Bueno, es importante que me acompañen durante esta clase a comprender esos principios de la hidrostática que nos van a dar la respuesta a este reto. ¿Qué tal? ¿Me acompañan? Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar el tema estudiando 2 características muy importantes, como es la densidad y la presión. Primero vamos a hablar de densidad, pero ¿ustedes saben qué se hace en un laboratorio de física? ¿Han tenido la oportunidad de visitar uno o han realizado en sus clases presenciales algunos experimentos o laboratorios para comprender algunos conceptos y principios? Bueno, como estamos por medio de la televisión, nos trasladamos hasta el Laboratorio de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, ubicada en el Cantón de San Ramón, y desarrollamos un experimento muy interesante sobre la densidad. Es importante que tomen nota. Vamos a ver que se estudiaron 2 esferas y que ahora, después del video, ustedes me van a ayudar a realizar los cálculos sobre la densidad. Por eso tomen nota de todos los datos que aparecen durante el video. Así que veámoslo en este momento. Vamos a realizar un experimento para comprender el concepto de densidad. Nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. Quien nos realizará el experimento es el encargado del laboratorio, Eduardo Arias. Veámoslo. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que es el concepto de densidad. El concepto de densidad se define como la razón de masa por unidad de volumen, y para eso tenemos un set con
diferentes esferas que aproximadamente tienen el mismo volumen, pero vamos a estudiar la densidad. Entonces vamos a ver que a pesar de que son esferas parecidas, su densidad no es la misma. Para ello tenemos de corcho, madera, latón, aluminio, hierro y acero. Vamos a hacer solo alguna de ellas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a tomar una de estas esferas y vamos a registrar su valor de masa. Para eso vamos a usar esta balanza granataria digital. Ponemos la esfera de manera que nos registre el valor de su masa. Ahí tenemos un valor de 71,6 gramos. Y luego lo que hacemos es que utilizamos un vernier digital para medir su diámetro, con el fin de que una vez que midamos su diámetro, esto permita calcular su volumen, y con ello tenemos un diámetro de 25.05 milímetros. Lo mismo podemos hacer con cada una de ellas. Por ejemplo, podemos usar otra, como en el caso de de aluminio, de aluminio en este caso, y procedemos, taramos y nuevamente registramos su valor de masa. Dice que son 23,9 gramos. Luego taramos el vernier, lo llevamos a cero, cerramos y abrimos, y nuevamente determinamos su diámetro para un diámetro de 25,36 milímetros. Con estas dos medidas es suficiente para poder determinar la densidad. Muy bien, ¿qué les pareció el video? Muy interesante, ¿verdad? ¿Vieron qué bonito todo lo que se hace en un laboratorio? Bueno, muchas gracias a la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, por todo el apoyo que nos han brindado. Ahora, como ustedes vieron, se realizaron algunas mediciones con las esferas, la de latón y la de aluminio. Por eso vamos a iniciar reconociendo el concepto de densidad y realizando cálculos con esos mismos datos que se obtuvieron en el laboratorio. Así que vamos en este momento a ver la fórmula de densidad. La densidad, como ustedes lo ven en la pantalla, se define como la cantidad de masa por unidad de volumen. Se simboliza con la letra griega ρ, y en este caso vemos la fórmula que tiene en el numerador el símbolo de m, que corresponde a la masa, y en el denominador una V mayúscula que corresponde al volumen. Muy bien. Las unidades en el sistema internacional corresponden al kilogramo por metro cúbico, pero también es muy frecuente utilizar gramo por centímetro cúbico. Con los datos obtenidos en el experimento que acabamos de ver, vamos a realizar entonces cálculos obteniendo las unidades de medida en gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Es importante, siempre que estudiamos una fórmula como la de la densidad, estudiar la relación de proporcionalidad de la densidad. Por eso, como vemos en la imagen, se puede decir que la densidad es directamente proporcional a la masa. Y esto lo vamos a ver ahora con los cálculos. ¿Cómo lo podemos comprender mejor? Bueno, que a mayor masa, mayor densidad, si conservamos un volumen igual. Pero la densidad y el volumen son inversamente proporcionales. Por eso se dice, por ejemplo, como es inversamente proporcional, se dice que a mayor volumen, manteniendo la misma masa, menor densidad. Muy bien, entonces vamos a continuar. Quiero que vayan siguiendo los pasos y ustedes me van a ayudar a obtener la densidad de la esfera de latón. En este caso, es importante recordar que necesitamos de la masa y del volumen de la esfera. En el experimento obtuvimos la masa en gramos, pero no obtuvimos el volumen como tal, sino que obtuvimos el diámetro. Y con el diámetro vamos a realizar unas conversiones y vamos a utilizar el volumen de una esfera, la fórmula del volumen de la esfera, para poder tener ese dato de volumen que requerimos en centímetros cúbicos. Por eso es importante entonces que sigan los pasos conmigo y pueden ir realizando las operaciones con la calculadora. Muy bien, vamos a ver entonces
que el dato registrado de la masa de la esfera de latón fue de 71,6 gramos. También, mediante el vernier digital que tenía don Eduardo Arias durante el experimento, se registró un diámetro de 25,05 milímetros. Muy bien, como les decía, entonces ya tenemos la masa, pero requerimos hacer unas conversiones para obtener el volumen de esta esfera y poder obtener la densidad. Vemos que en el paso número 2 vamos a hacer una conversión y vamos a pasar el diámetro que está en milímetros a centímetros. ¿Cómo lo hacemos? Veamos. Tenemos los 25,05 milímetros. Vamos a utilizar un factor de conversión de 1 milímetro corresponde a 1 por 10 a la menos 3 metros. Colocamos milímetros en el denominador para poder simplificar milímetros con milímetros y convertir en este momento esos milímetros a metros. 1 milímetro corresponde a 1 por 10 a la menos 3, como les decía, o a 0,001 metro. Muy bien, como ya tenemos el dato en metros, ahora necesitamos pasarlo a centímetros con el siguiente factor de conversión. Veamos, dice que 1 centímetro es igual a 1 por 10 a la menos 2 metros. Es lo mismo que decir 0,01 metro. Muy bien, ahora igual simplificamos unidades. Metro entre metro nos da 1. Y tenemos el dato ya en centímetros. Pueden ir realizando la operación en la calculadora. ¿Cuánto nos da ese dato de 25,05 milímetros en centímetros? Muy bien, 2,50 centímetros. Recordemos, esto es el diámetro de la esfera de latón. Pero resulta que para la fórmula que necesitamos aplicar, que la fórmula del volumen de la esfera, requerimos el radio. Probablemente ustedes recuerdan que en matemática les han enseñado que la mitad del diámetro corresponde al radio. Entonces, dividimos 2,50 centímetros entre 2 y sabemos que el radio de la esfera es de 1,25 centímetros. Muy bien, ¿cómo vamos? Estos procesos son muy importantes en la asignatura de física para desarrollar un pensamiento crítico, para desarrollar esa capacidad de análisis. Muy bien, veamos entonces el tercer paso. Si ya tenemos el radio, lo único que nos hace falta es calcular el volumen para poder ir ya a aplicar la fórmula de la densidad. Muy bien, ¿cómo lo calculamos? La fórmula del volumen de la esfera es 4/3 por pi por radio al cubo. Vamos sustituyendo. Vemos que el volumen de la esfera entonces es igual a 4/3 por pi, lo pueden ir haciendo en su calculadora, por el radio que ya convertimos, ¿verdad? Primero convertimos ese diámetro a centímetros y dividimos entre 2 y obtuvimos este radio, 1,25 centímetros. Y elevamos al cubo. ¿Cuánto les da ese resultado? ¿Cuánto sería el volumen de la esfera? Claro, el volumen de la esfera es 8,18 centímetros cúbicos. Muy bien, ahora ya está muy fácil. Solamente nos queda ir a aplicar la fórmula de la densidad y poder comprobar la densidad del latón, de esa esfera de latón. Vemos que en el numerador tenemos la masa en gramos, como les dije, 71,6. Y en el denominador, 8,18 centímetros cúbicos, que corresponde al volumen. Ahora, ustedes pueden realizar la operación en sus calculadoras y corroborar conmigo en este momento cuánto nos da la densidad del latón. Muy bien, 8,75 gramos por centímetro cúbico. Excelente. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Vemos que con lo que se realizó en el laboratorio, podemos realizar estos pasos y poder comprobar con la fórmula de la densidad en este caso de la esferita de latón. Muy bien. Ustedes vieron que también se utilizó una esfera de aluminio. No vamos a realizar todos los pasos por una cuestión de tiempo, pero vamos a hacer comparaciones. En este caso, tenemos entonces que la densidad de la esfera de aluminio se obtiene dividiendo. En este caso, en el numerador colocamos la masa, 23,9 gramos. Y yo realicé todos los pasos para obtener el volumen también de la esfera de aluminio y obtuve un volumen de 8,58
centímetros cúbicos. Muy bien, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que realizar esa simple operación en la calculadora y obtendríamos el dato en gramos por centímetro cúbico. Muy bien, ¿cuánto les dio? ¿Ya lo tienen listo? Excelente. Nos da 2,79 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, ¿qué les parece? Entonces comparemos. La esfera de latón que estudiamos al inicio, dijimos que tenía una masa de 71,6 gramos y un volumen de 8,18 centímetros cúbicos. Y en la esfera de aluminio teníamos una masa de 23,9 gramos y un volumen de 8,58 centímetros cúbicos. Veamos en este caso que las masas son muy diferentes. La masa del latón es mucho mayor que la masa de la esfera de aluminio, pero los volúmenes son similares. Entonces les pregunto, ¿en cuál de los dos casos, en la esfera de latón o en la esfera de aluminio, a la hora de realizar esos cálculos que hicimos anteriormente, nos dio una densidad mayor? Recordemos la relación de proporcionalidad. A mayor masa, mayor densidad. Entonces recordemos los resultados. La densidad del latón aproximadamente nos dio 8,75 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad del aluminio, 2,79 gramos por centímetro cúbico. Estos resultados tienen que coincidir con los datos que encontramos, por ejemplo, en los libros de física. ¿Qué les parece? Vieron cómo a mayor masa, mayor densidad, ¿verdad? En el caso de la esfera de latón. Interesante. Muy bien, continuamos ahora con la siguiente imagen. Veamos la imagen. ¿Por qué se dice que es más fácil flotar en el mar muerto? Pensemos en este momento. ¿Cómo lo relacionan ustedes con la densidad o con lo que estamos explicando? Recordemos, por ejemplo, que la densidad promedio del agua dulce es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua salada es de 1027 kilogramos por metro cúbico. Y la del mar muerto, escuchen la densidad, 1240 kilogramos por metro cúbico. Por eso, en el mar muerto es mucho más fácil flotar, por la alta densidad de este lago. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a seguir estudiando sobre la presión. Por eso, quiero que observen las imágenes que se muestran en la pantalla y me digan si se considera que es la misma joven con la misma masa y el mismo peso. En este caso, ¿en cuál de los dos hay una mayor presión sobre la superficie donde se encuentra la joven? Pensemos, cuando hablamos de presión, ¿con qué lo relacionamos? ¿Conocemos el concepto de presión? Bueno, es importante entonces ver, en este caso, que la joven que se encuentra en tacones tiene menor área, ¿verdad?, de contacto con la superficie. Y la joven que tiene los zapatos, que son tenis, tiene un mayor área de contacto. Entonces, vamos a seguir ampliando en la siguiente información y al final vamos a conversar si comprendieron esta imagen con lo que yo les voy a explicar sobre la presión. Muy bien. Debemos definir qué es presión. Entonces, es importante recordar que la presión se define como la fuerza que se ejerce por unidad de área. La presión, como ustedes ven en la formulita, se representa con la letra P, la fuerza con una F, todas en mayúscula, y el área con una A. ¿Cuáles son las unidades de medida de la presión? ¿Han escuchado? La presión se mide por medio de la unidad pascal. Y un pascal es lo mismo que decir la fuerza que corresponde a un newton que se ejerce en un metro cuadrado. Esas dos unidades de medida se unificaron y se otorgó la unidad pascal. Muy bien, pero entonces también es importante, al igual que la densidad, comprender la relación de proporcionalidad en este caso. Cuando vemos
en el caso del lado izquierdo, la P, podríamos decir entonces que la presión es directamente proporcional a la fuerza. Pero si dejamos una fuerza igual y ahora variamos el área, entonces tendríamos que decir que la presión es inversamente proporcional al área. Es decir, a mayor área, menor presión. Entonces, en este momento les recuerdo la imagen de los tacones, de la joven cuando estaba usando tacones o cuando estaba usando los zapatos tipo tenis. ¿En cuál de los dos casos? Si a mayor área, menor presión, ¿en cuál de los dos casos había menor presión, por ejemplo? ¿Sí lo relacionan? ¿Están comprendiendo? La física es muy interesante y podemos comprender todos los fenómenos naturales, todo lo que nos rodea por medio de estas definiciones, estas fórmulas. Muy bien, vamos a continuar. Es momento de realizar un repaso. Es importante siempre recordar conceptos que hemos estado desarrollando sobre la hidrostática. Y para eso quiero jugar con ustedes en este momento, utilizando esta ruleta y recordar definiciones para que ustedes también se vayan apropiando y ampliando los conocimientos. Así que iniciemos. Muy bien, fuerza de empuje. Ya en la clase anterior habíamos estado trabajando sobre la fuerza de empuje, que está relacionada con el principio de Arquímedes. ¿Se acuerdan de aquel experimento que llamamos eludión de Descartes? Bueno, Arquímedes dijo que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido experimenta una fuerza de empuje ascendente y vertical de igual magnitud al peso del volumen desalojado. Muy bien, en la próxima clase tendremos otros experimentos también muy interesantes para que comprendan la fuerza de empuje. Continuamos. Muy bien, el estado sólido. Como les decía al inicio, la materia se presenta en varios estados. ¿Qué características podríamos decir del estado sólido? Recordemos que por estar estudiando la hidrostática nos interesa más los líquidos y los gases, pero es importante también recordar algunas características del estado sólido que probablemente desde la escuela ya ustedes conocen. ¿Cómo es la forma y el volumen en un estado sólido? Claro, tiene forma y volumen definida. Muy bien. ¿Cómo se encuentran las moléculas en un estado sólido? ¿Muy juntas, muy unidas o muy separadas? Muy bien, muy unidas. Solamente presentan vibración. Excelente. Continuamos con otro concepto. Muy bien, el Newton. ¿Qué es el Newton? Claro, el Newton es la unidad de medida para la fuerza según el sistema internacional. Muy bien, excelente. Continuemos con otro. Otra vez nos cayó el estado sólido. Vamos a girarla nuevamente. Ay, se está quedando ahí. Muy bien, ¿qué es un fluido? Claro, los fluidos, como dijimos al inicio, son esas sustancias que tienen la capacidad de fluir. Pero para ampliarlo un poquito más, hablamos de que los fluidos en este tema, por ejemplo, nos estamos refiriendo a líquidos y a gases. Excelente. Y que es el campo de estudio de la hidrostática, esos fluidos en reposo. Muy bien. La fuerza de gravedad. Es importante recordar, y ya lo habíamos visto en la otra clase, que peso y masa no es lo mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de la fuerza de gravedad, es esa fuerza con que se atraen los cuerpos hacia la superficie terrestre. Recordemos que la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado en las inmediaciones terrestres. Muy bien, hagamos otro más. Ya vimos el principio de Arquímedes, ya hemos visto muchos, yo creo que ya estamos casi. Vamos a ver si nos caen otro diferente. Densidad, claro, como lo vimos antes, es la cantidad de masa por unidad de volumen. Entonces, ¿en cuál les había explicado que la unidad de medida del sistema internacional era? ¿La recuerdan? Claro, muy bien, kilogramo
por metro cúbico. Excelente, lo estamos haciendo genial. Muy bien, hemos visto toda esta parte y ahora quiero dejarles un reto. Para la siguiente clase, quiero que ustedes, si tienen ahí en la casa globos y tachuelas, intenten resolver este reto. Es más fácil estallar o explotar un globo con una o con muchas tachuelas a la vez, considerando que van a ejercer una fuerza, en ambos casos, muy similar. ¿Qué tal? Bueno, también es importante recordar todo lo que hemos desarrollado en esta clase. Es importante, entonces, recordarles que la hidrostática es la rama de la física que estudia los fluidos en reposo. Y en esta primera parte estuvimos desarrollando todo lo sobre la densidad, vieron el experimento y me ayudaron a realizar los cálculos de densidad. ¿Qué les pareció? Ya habían visto esas relaciones de proporcionalidad, tenían bien definido lo que era densidad. Pueden definir ahora ustedes con sus propias palabras y los ejemplos que vimos qué es densidad. Pueden probar en sus casas también con la densidad, por ejemplo, tomando agua en un frasquito y en otro frasquito similar, la misma cantidad de agua, pero agregándole sal y colocar huevos de esos que encontramos ahí en la cocina, van y los colocan a ver qué va a pasar. Y pueden jugar con la densidad. ¿Ven qué interesante? Bueno, espero que hayan disfrutado mucho esta clase. Es muy importante que sigamos aprendiendo. Así que les queda de reto, ya saben, probar si el globo se explota más fácil con una tachuela o con varias tachuelas. No lo olviden. Recuerden que soy la profesora Andrea Arias Quesada de Física. Ha sido un gusto. Nos vemos próximamente.